Buenos días, amada Iglesia del Señor, ¿cómo amanecen hoy? Un feliz año para todos, lleno de la bendición y la gracia del Señor para cada uno de ustedes y también para sus familias. Deseamos que este año el Señor le acompañe, le guíe, le establezca, le fortalezca en todas las áreas de su vida. Son nuestros deseos para este año 2023. También damos una bienvenida a las personas que nos visitan en esta mañana por primera vez. Un abrazo para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este lugar. Bueno, estamos haciendo un solo servicio porque hay familias que están viajando y están de descanso. Entonces, en vista de eso, hemos decidido hacer un solo servicio. Pero el último domingo de este mes ya va a haber 2 servicios. Bien, hermanos, vamos a compartir la cena del Señor. Y quiero leer un versículo para los que van a participar. Se pueden colocar de pie. Y voy a leer un versículo. Si pueden pasar, hermanitos, repartir los elementos. Y mientras las hermanas van pasando con los elementos, voy a leer un versículo que se encuentra en Génesis capítulo 2. Y usted le va a prestar mucha atención a este texto. Dice la palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, esta es la palabra que Dios le dio a Adán. Dios lo colocó en un huerto y le dijo: de todo árbol puedes comer, puedes disfrutar de todo lo que hay acá, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si él comía? Iba a morir. ¿Qué es morir? Quedar separado de Dios eternamente. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado es la incredulidad. ¿Por qué nosotros desobedecemos a Dios? ¿Qué es lo que hay en el corazón? Incredulidad, o sea, no obedecer a Dios, eso se llama incredulidad. Bien sea que yo le digo a Dios: no, despuesito, voy a ver cómo lo hago, pero si no obedece, ese es el resultado de la incredulidad. Entonces, la incredulidad, ¿qué produce? Desobediencia. Entonces, el hombre tuvo incredulidad en su corazón, no creyó a la voz de Dios, no creyó que se iba a morir. Entonces, por eso él come. Él cree la voz de Satanás. Satanás le dijo: no, ustedes no van a morir, van a ser como Dios. Y eso es lo que el diablo sigue haciendo con nosotros, haciéndonos creer cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Y le dice: tranquilo, ustedes no van a morir, ustedes como están bien, no se preocupen. Entonces entró incredulidad. El hombre muere, queda separado de Dios. Pero Dios diseñó a alguien para que pagara los platos rotos del hombre. Dios diseñó un cordero para que el cordero inocente muriera a favor del hombre, para que el hombre no muera. Entonces Dios nos envió un libertador llamado Jesús de Nazaret, y Él es nuestro cordero. Él tomó nuestro lugar, tomó nuestras consecuencias del pecado y se presentó ante Dios. Entonces Él pagó por nosotros. Él es nuestro cordero. Entonces, ¿qué celebramos en la cena del Señor? Que tenemos un cordero. ¿Cuántos tienen su cordero? Yo tengo mi cordero. Él pagó por mí. Él pagó por mis pecados.
Soy libre de condenación. Ya no hay muerte para mí porque Él pagó por mí. Entonces, si Él pagó por mí, ya no hay condenación, ya no hay muerte. Se pagó esa deuda. Ciertamente morirás. Y eso es lo que celebramos en esta mañana. Vamos a celebrar que Dios nos dio un cordero. Y ese cordero santo, sin mancha y sin contaminación, fue su cuerpo. Cuando comemos el pan, estamos participando del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no tiene un cuerpo, no puede pagar por nuestros pecados. El Hijo de Dios no tenía cuerpo, pero le fue dado un cuerpo. ¿Para qué? Para ser el cordero. Entonces le fue dado un cordero. Por eso dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo para dar vida al mundo. Si no hay un cuerpo, no hay un cordero. Y si no hay un cordero, no hay salvación. Entonces yo celebro, y hoy celebramos juntamente con la iglesia, que Dios el Padre nos dio un cordero. Y vamos a participar de este pan. Pero ¿cómo participamos? Porque ya tenemos un cordero. ¿Ya tienes su cordero? Ese cordero, cuando usted come el pan, está participando de lo que el cuerpo de Jesús hizo en la cruz, pagar por nuestros pecados. Hay muchos cristianos que andan inseguros en esta vida, inseguros, porque no tienen un cordero, a pesar de que asisten a una iglesia, pero no tienen un cordero. Entonces vamos a orar y decirle, Señor, gracias por haberme dado este cordero. Señor y Padre, gracias, mi buen Dios. Gracias, mi buen Señor, por haber tenido misericordia de nosotros y habernos dado a tu Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por eso hoy, Señor, con mucha gratitud, alegría, con gozo, Señor, por eso cantamos y danzamos y decimos que hay libertad, porque hubo un cordero que nos fue dado para darnos libertad, para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte eterna, para librarnos de la condenación. Y hoy, Señor, este primer domingo del 2023, celebramos, Señor, que la gracia de Dios ha sido maravillosa para con nosotros, porque nos ha sido dado un cordero. Gloria a tu nombre santo. Participamos, Señor, con gratitud de ese elemento de trigo que nos identifica con tu cuerpo. Señor, tomamos este pan con gratitud, creyendo que hemos participado de tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Participemos del pan. El vino es la sangre de Cristo. ¿Qué representa la sangre? Vida. La sangre de Cristo es la sangre sin mancha y sin contaminación. Si Jesús hubiera pecado, ¿hubiera servido para el sacrificio? No. Pero Él nunca pecó. Jamás. Por eso la sangre de Cristo es sin contaminación. Entonces, cuando Él derramó su sangre en la cruz, Dios recibió ese sacrificio porque estaba sin contaminación. Una sangre preciosa que nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Ya Dios no nos ve pecadores,
Sí tenemos que cambiar en nuestra conducta, pero Él no nos ve pecadores. ¿Por qué? ¿Por lo que nosotros hacemos o por la sangre de Cristo? Dice que Él nos limpió y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por el vino. Señor, muchas gracias. Gracias por este jugo de la vida que nos identifica con tu preciosa sangre. Hemos participado de tu sangre porque nuestros pecados han sido perdonados y nuestro corazón ha sido limpiado y nos has hecho justos, dignos de entrar en el reino de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre sin mancha y sin contaminación para limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, gracias. Tomamos con alegría, con gozo, bebemos de esta copa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos todos de la copa. Aleluya. Dele gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Eres maravilloso, Señor. Misericordioso, en gran manera. Gracias. Hoy tenemos salvación por ti. Somos salvos, somos libres, somos perdonados por tu sangre preciosa. Amén. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 19. Vamos a estar leyendo versículo 7. Al versículo 11. Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que ¿qué? Que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay ¿qué? Grande galardón. Bueno, he colocado el título a esta enseñanza: virtudes de la palabra de Dios. Dígale que está al lado suyo: virtudes de la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hay dos cosas por las cuales el hombre vive. ¿Cuál es la primera? El pan físico, ¿verdad? El pan físico nos sostiene, el alimento. ¿Qué pasa si nosotros no comiéramos? ¿Qué pasaría en 3, 4, una semana? Que no hubiera nada que comer. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Moriría, ¿verdad? Moriríamos. Entonces, una manera de vivir es a través del alimento
físico. Pero ¿cuál es la otra forma de vivir? Es por la palabra de Dios. O sea que no solamente se vive de alimento físico, sino también de alimento espiritual. Así como el alimento físico produce fuerzas, vigor, produce salud, ¿qué produce la palabra de Dios en nosotros? Produce vida espiritual. O sea que la palabra de Dios comienza a producir en nosotros los frutos de Dios. Acciones que agradan a Dios. Eso produce la palabra de Dios. Produce vida en nuestro espíritu. Produce vida en nuestra alma. Entonces Jesús decía, no solo de pan vive el hombre. La palabra de Dios produce vida. Todo lo que sale de la boca de Dios tiene poder para dar vida a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Nos da fuerza espiritual. Nos mantiene en una correcta relación con Dios. Nos mantiene unidos a Dios. Eso hace la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Las virtudes de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué será más importante, lo físico o lo espiritual? ¿Por qué es más importante lo espiritual? Nosotros podemos estar bien alimentados físicamente, pero ¿qué pasa si morimos sin tener vida espiritual? Nos vamos a perder eternamente, ¿verdad? Pero si estamos bien espiritualmente, vamos a tener la vida eterna. Ahora, ¿qué hace Satanás con nosotros? ¿Qué nos hace creer Satanás? ¿Qué es más importante? Lo físico. ¿Sí o no? Nos hace creer que es más importante lo físico, que lo espiritual no es tan importante. Y nos hace ver que lo superficial, lo efímero, es más importante. Y que lo más importante son las necesidades físicas. Por eso él trata de enfocarnos en ¿dónde? En el trabajo, en el dinero, en el ejercicio, en una buena alimentación, en comodidades, etcétera, etcétera. Cosa que él pueda absorber nuestro tiempo y que no tengamos tiempo para la palabra de Dios. No sé a cuántos les ha pasado, pero amanece el día y cogemos de una vez todas las actividades. Cuando llegamos ya pasó el día y llega la noche y vamos a leer la Biblia. ¿Cómo estamos? Cansados. Y va a leer y se queda dormido. Lee un versículo y pum, quedó dormido porque ya está cansado. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no se alimentan espiritualmente? ¿Cómo crecen? Débiles, ¿cierto? Sin fuerza espiritual. Por eso vemos creyentes desnutridos espiritualmente, sin fuerza, no quieren ni moverse porque están enfermos. No hay ánimo ni deseo de nada. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra de Dios. Vamos a ver virtudes que Dios dice aquí en este salmo acerca de la palabra. En el versículo 7 dice lo siguiente: la ley de Jehová es que convierte el alma. ¿Qué es lo que necesita conversión? El alma es lo que necesita conversión, porque el alma, nuestra alma, está habituada a muchas cosas. La ley significa una regla o norma establecida por una autoridad superior, en este caso Dios, para regular nuestra forma de vivir, no permitir injusticia. Son normas que regulan la convivencia social. Pero ¿cómo es la ley de Dios? La ley de Dios es perfecta. Significa que cumple el propósito, que no es igual a otras leyes, que no tiene ningún error. La palabra perfecto en hebreo significa completo, que está correcto, que es pacífico, que es saludable, que alcanza el propósito.
Entonces, cuando nosotros hablamos de personas perfectas, cuando la Biblia se refiere a una persona perfecta, se refiere a alguien que está creciendo, a alguien que va hacia la madurez, a alguien que va hacia la perfección. Pero cuando habla de la ley de Dios, que es perfecta, está hablando de algo absoluto. Se refiere a que no tiene nada que cambiar ni ser corregida, está completa, cumple a cabalidad y por eso puede convertir el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, o sea, tiene la capacidad de cambiar la dirección y el curso que lleva el alma, o sea, nosotros. El alma necesita una conversión. Cuando nosotros llegamos a Cristo, fuimos limpiados de todos nuestros pecados y Dios nos perdonó y quedamos limpios ante Dios. Pero ¿cómo está el alma? ¿Cómo está el alma? Está habituada a cosas malas. Porque hay creyentes que hacemos cosas malas. Y no solamente cosas malas de ser adúltero o ser ladrón. No, hay muchas cosas. Por ejemplo, una mala actitud. Eso es algo malo. El mal carácter. ¿Por qué como creyentes tenemos eso? Porque nuestra alma necesita ser convertida. Entonces, el alma está acostumbrada a hábitos, a la desobediencia, a la rebeldía, a los malos deseos, a la falta de perdón. Hay muchas cosas a las cuales nosotros estamos habituados como creyentes. Entonces nuestra alma necesita conversión. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿por qué el Señor de una vez no nos llevó al cielo? ¿Qué hubiera pasado si cuando yo llegué a Cristo y el Señor me perdonó y yo creí en el Evangelio, el Señor me lleva al cielo? Si Él me lleva, ¿yo hubiera sido salvo en ese momento? Cuando usted se convirtió al Señor, en ese momento usted muere, ¿usted hubiera sido salvo? Sí, hubiera sido salvo. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? ¿Qué hizo de bueno el ladrón? Nada. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor le dice, bueno, le doy el permiso de que se baje de esa cruz y empiece a vivir una vida correcta? ¿Qué hubiera hecho ese ladrón? A través de la palabra hubiera sido cambiado sus hábitos pecaminosos. Pero si el Señor se lo llevó ese día, pues ese día fue salvo. Entonces, nosotros somos limpiados. Pero al comenzar a vivir la vida cristiana, nosotros necesitamos aprender a caminar con el Señor, a dejar los malos hábitos, a aprender buenos hábitos. Eso es lo que el Señor dice. Empezamos a través de la palabra de Dios a tener una conversión de nuestra alma. Miremos segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, ¿qué necesita alguien que llega a Cristo? Empieza a aprender cosas nuevas, cosas nuevas. O sea, comienza a caminar en cosas nuevas. O sea, para eso se necesita aprender. Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte a esa persona, convierte el alma de esa persona. Usted dirá, bueno, ¿yo por qué no puedo cambiar? Tengo esos malos hábitos, tengo esto, tengo aquello, pero yo creo en el Señor.
yo creo en Cristo, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar mi carácter? ¿Qué necesitan los jóvenes para cambiar su forma de vivir? ¿Qué necesitan? Según el texto que estamos leyendo. Necesita la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que va a convertir el alma. Mire, hermano, yo no puedo convertir a nadie. No puedo convertir a nadie. Yo no puedo convertir a mi esposa no me puede convertir a mí. Por más que usted como padre le dé consejos a sus hijos, no los puede convertir. Y usted va a hacer ahí, dele y dele y dele ahí, y mire esto y mire aquello, y puede hasta cansar a sus hijos y decirle las cosas, no lo puede convertir. Pero ¿sabe quién sí puede convertir a ese joven? La ley de Dios. Entonces, ¿qué necesita ese joven? Necesita la palabra de Dios. Necesita la ley de Dios, porque la ley de Dios lo va a convertir. Amén. Es la ley de Dios. Mire, hermanos, hemos visto últimamente unos testimonios de personas que practicaban el homosexualismo. Usted sabe que eso es una cosa difícil, como la drogadicción. Y la persona que practica eso es difícil de salir de ahí. Pero hemos visto testimonios donde la palabra de Dios ha llegado al corazón de esas personas y los ha convertido de veras. De verdad, no es una conversión ahí maquillada. No, es de verdad. Porque la palabra de Dios convierte el alma. El alma toma otra dirección, o sea, lo hace devolver de su mal camino. Eso se llama conversión. Dígale al que está al lado suyo, tú no te puedes convertir por ti mismo. Necesitas la ley de Dios. Ahora, yo estoy pensando algo. Yo estoy pensando, ¿por qué los creyentes no cambian? Porque abandonaron la palabra de Dios. Abandonaron la palabra de Dios. Hay cristianos que no leen la Biblia. No la leen. No tienen tiempo para ella. No se deleitan en la palabra de Dios. Pero cada vez que usted lee la Escritura, va a conocer a Dios y va a amar a Dios, su alma se va a convertir. Eso no va en la iglesia, eso no va en el pastor, eso va en la palabra de Dios, que es perfecta para convertir el alma. Usted dice, yo no puedo cambiar. Haga la prueba. Empiece a darle lugar a la palabra de Dios. Haga la prueba. Y después me cuenta el testimonio. Le aseguro que la palabra de Dios lo va a convertir a usted. Si usted le da el lugar a la palabra de Dios. Hábitos pecaminosos. Todo eso, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar eso. De cambiar el alma. Me transforma en algo diferente a lo que soy. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto escucho yo la palabra de Dios? ¿Qué tanto la leo? Bueno, el Señor nos puso una meta este año, porque uno debe tener metas, ¿verdad? Cuando uno comienza un año. Uno debe tener metas. ¿Cuántos ya tienen metas espirituales este año? Yo le tengo una. Vamos a leer la Biblia en un año. Toda la iglesia. Vamos a esperar que todos los hermanos lleguen y cuando ya han llegado vamos a hacer un programa para leer la Biblia en un año. Empezar a leerla, a meditar la palabra, hermanos. Yo les digo algo. Yo como pastor soy el más necesitado de la palabra de Dios. Y le digo la verdad. Cuando yo les comparto a ustedes un mensaje es porque ya Dios me hablaba a mí. Porque yo no me la paso sacando mensajes de internet. Yo leo la Biblia y lo que Dios me habla a mí y me va convirtiendo, yo comparto con ustedes. Porque en el internet hay muchos mensajes.
cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta cómo la palabra de Dios lo va a convertir. Y este año tiene que ser un año de crecimiento. Por eso Satanás lo va a alejar lo más lejos posible a usted de la palabra de Dios. Porque cuando lo aleje, Satanás lo va a dominar. Porque él sabe el poder que tiene la palabra de Dios en escucharla, en leerla, en estudiarla. Y sabe, muchas personas tienen hasta miedo de leer la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no quieren salir de su condición. Muchas personas. Y eso es lo que Satanás les coloca en la mente. Santiago capítulo 1, versículo 21. Apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿cómo? Con humildad, con mansedumbre, recibid ¿qué? La palabra implantada, la cual ¿qué? Puede salvar. Yo le hago una pregunta: ¿a quién le estaba escribiendo aquí el apóstol? ¿A una iglesia o a incrédulos? A una iglesia. Y él estaba escribiendo a los hermanos: la palabra implantada le puede salvar sus almas. Porque el alma necesita conversión. Nosotros necesitamos ser transformados día tras día. Y eso solo se logra a través de la palabra de Dios. Si usted le da importancia a la palabra de Dios, su alma va a ser convertida. Usted se va a dar cuenta. Y aquí está diciendo, la palabra implantada significa sembrada. Cuando la palabra se siembra en el corazón, ella produce un fruto por sí misma. Y empieza a producir un fruto, significa que esa alma, dice, va a ser librada. Va a ser librada. Esa alma va a ser convertida para que usted sea diferente, para que usted y yo seamos conforme al propósito de Dios. Algunos dicen: no, es que eso es muy difícil. Es que eso es difícil dejar esto, es difícil dejar aquello. Deje que la palabra empiece a actuar. Empiece a darle lugar a la palabra de Dios. Antes de usted tratar de convertirse a sí mismo, deje que la palabra sea implantada. Porque la palabra es como una planta que crece y da fruto por sí misma. ¿Qué es importante para nosotros? Permitir que la palabra de Dios pueda entrar y traerá vida, traerá conversión. Y será un verdadero creyente. Y hasta usted mismo se va a dar cuenta, increíble cómo he cambiado. Pero ¿sabe quién lo ha transformado? La palabra de Dios. Empiece a leer la palabra. ¿Cuántos han leído la Biblia toda, de pasta a pasta? ¿Quiénes la han leído? Yo la he leído varias veces, de pasta a pasta. De Génesis hasta Apocalipsis. Y cada vez que la leo, la he leído muchísimas veces. Cada vez que la leo, aprendo más. Qué cosa tan extraordinaria. Es perfecta, convierte el alma. ¿Quiere crecer espiritualmente? Hermano, dele lugar a la palabra de Dios. ¿Cuántos están dándole cabida a la palabra de Dios esta mañana? Dele cabida a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué los fariseos, a pesar de que sabían Biblia, vivían hipócritamente? Eran hipócritas. Ellos se preocupaban lo de afuera, el vestido, pero por dentro, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? Podridos. Y Jesús les dice: ¿sabe por qué? Porque mi palabra no haya cabido en vosotros. O sea, tenían la palabra, sí, sabían versículos, pero no estaba implantada. La palabra necesita ser implantada en el corazón.
y ella convertirá el alma. De hecho, David decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sabe que el alma tiende a olvidarse de Dios? El alma tiende a olvidarse de Dios, de todo lo que Dios hace a favor de esa persona. Se tiende a olvidar. Y por eso David decía, no se le olvide, alma mía, no se le olvide. No olvide ninguno de los beneficios de Dios. David sabía el poder que tenía la palabra de Dios en el corazón de él. Hermano, cuando usted esté tratando de desviarse del camino del Señor, de enfriarse, solamente haga un análisis. ¿Qué pasó con la palabra de Dios? Y se dará cuenta, ya sé por qué. Dejó la palabra de Dios, abandonó la palabra de Dios. Dejó de darle la importancia a la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor es perfecta, que convierte el alma. Bendito sea el Señor. Volvamos a Salmos capítulo 19. Otra virtud de la palabra, versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ahora nos da otra virtud. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es la palabra de Dios? Es fiel. Significa que cumple, que se cumple la palabra de Dios. Que es verdad, la palabra de Dios es verdad, es fiel, es así como Dios lo está diciendo. Dios está declarando una palabra. Y Dios está diciendo, esta palabra es mi testimonio, mi declaración es verdad. Y se va a cumplir lo que yo digo. El testimonio es esa declaración de Dios. Y tiene un propósito para nosotros, que se cumple. ¿Qué cumple la palabra de Dios en nosotros? Según el texto, ¿qué cumple? ¿Hace qué? Sabio, ¿a quién? Al sencillo. ¿Sabe quién es el sencillo? Según el hebreo, esta palabra significa ingenuo. Alguien que le falta conocimiento. Alguien que escasea de inteligencia para hacer las cosas, que no tiene capacidad de actuar de una manera correcta, que actúa incorrectamente, pero la palabra de Dios lo va a hacer sabio. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores? ¿Por qué cometemos errores? ¿Qué es lo que nos hace falta? La sabiduría de Dios. Y esa sabiduría la tiene la palabra del Señor. La palabra sabio significa firmeza en tomar decisiones. Decisiones consecuentes, decisiones correctas, demuestra madurez y desarrollo. Hay personas que son incoherentes en su forma de vivir, bien incoherentes, y son cristianos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué el hermano tomaría esta decisión? ¿Por qué? ¿Qué le está faltando a esa persona, a ese creyente? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones y decimos, yo cometí un error? ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí también me ha pasado. He cometido muchos errores. Pero cuando voy a la palabra, me doy cuenta y digo, claro, la declaración de Dios me faltó. Me faltó el testimonio de Dios, esa declaración del Señor. Vamos a Proverbios 29, versículo 22. ¿Sabe que necesitamos sabiduría para vivir, hermano? Sabiduría para ser creyentes, para ser padres, para ser esposos. Necesitamos sabiduría para todo, hermano. 29, versículo 22. Dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Un hombre furioso, ¿qué le falta?
sabiduría de Dios. Mire, hermanos, han pasado casos, en estos días han pasado algunos casos. Me contaba anoche Osvaldo acerca de algo que salió en las redes sociales. Estaba un señor hablando por teléfono con el casco acá. Pasó alguien en una moto, en una cicla y le tumbó el casco tal vez ni se dio cuenta. Este señor actuó en su ira, fue con el casco y lo golpeó. El señor ahí herido se bajó, se sentó en un andén y empezaron a alegar y aleguen. Y cuando el señor que había herido, había golpeado al otro, se subió a la moto, se paró, sacó un cuchillo, lo apuñaló y lo mató. Delante de su esposa y de una niña. ¿Cuántas veces nos falta sabiduría para vivir? ¿Se puede perder la vida por falta de sabiduría? ¿Sí o no? Se puede perder la vida. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y yo creo que muchas personas han muerto por falta de sabiduría, porque falta la sabiduría de Dios. Un mal negocio. El Señor nos da hasta sabiduría para hacer buenos negocios, pero no tenemos en cuenta la palabra de Dios. Los jóvenes, ¿con quién me casaré? ¿De dónde viene la sabiduría de Dios? Jóvenes que se apresuran y con el primero que encuentren, con ese se meten. ¿Y qué pasa? Se estrellan. Y llevan consecuencias para toda la vida. Jóvenes necesitan la sabiduría de Dios. No se metan con el primero, tienen que ver la palabra, la declaración del Señor. Hay muchas cosas que el Señor enseña. Hermanos, y en medio de tanta incertidumbre que nosotros vivimos en este mundo, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomar? Dios, el testimonio del Señor va a ser fiel para hacerlo sabio en medio de un mundo de confusión. Necesitamos urgentemente la palabra del Señor. Es la seguridad que tenemos en Dios, su palabra, en medio de tanta inseguridad. Volvamos a Salmos, ahí donde estamos, Salmos 19, versículo 9. Dice, otra virtud de la palabra, el temor de Jehová es limpio. ¿Dónde estamos? Estamos en el 8, 8. Los mandamientos de Jehová son rectos ¿qué hacen? Alegran el corazón, porque hay creyentes que mantienen aburridos, tristes, no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran, viven tristes, viven aburridos, pero dice que el precepto del Señor es puro, son rectos que alegran el corazón. ¿Sabe qué significa recto? Que es derecho, que no tiene pierde, que no es fatigoso, que es fácil de transitar, que no tiene vueltas, que hace la vida más alegre, no confusa. ¿Quiere encontrar el significado de la vida? Porque hay personas que se quitan la vida. ¿Cuál es la razón principal? ¿Cuál es la razón? No le encuentran significado a la vida y toman malas decisiones. Pero aquí el Espíritu Santo nos está diciendo que esa palabra es recta, es derecha, que alegra el corazón. Lo va a encontrar en los mandamientos del Señor. Ahí vamos a encontrar alegría y gozo para nuestra vida. Personas que viven muy tristes, atribuladas, viven con muchos temores, con muchas cosas. Mire, hermano, ya anoche
Anoche me acosté y pensé, bueno, después de orar, me acosté y dije, Señor, puedo dormir tranquilo porque usted me sustenta. ¿Temor de qué? Porque hay personas que no pueden dormir. ¿Qué es lo que piensan? Yo pregunto, ¿eso que piensa es palabra de Dios? Si eso que piensa le trae temor, no es de Dios, porque las palabras y los mandamientos de Dios alegran el corazón. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar que una iglesia, dice, esa iglesia vivía llena de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que buscar el gozo en lo que no es gozo? Hay personas que están buscando el gozo en otras cosas. No sé, el licor, mujeres. ¿Será que eso trae el verdadero gozo o es la palabra de Dios la que trae el gozo? Tú no necesitas vías de escape, tú necesitas la palabra de Dios para vivir en gozo en este mundo. Y no vas a necesitar nada más, se lo aseguro, ni licor, ni mujeres, ni droga, ni pornografía, ni nada de eso va a necesitar. Nada, porque la palabra de Dios es tan pura, tan perfecta, tan recta, que va a alegrar su corazón. Eso hace la palabra de Dios. Si me está faltando gozo, si me falta gozo, es porque abandoné la palabra de Dios. Abandoné. Si no le gusta leerla, escúchela. Ponga un CD. Ya hay la Biblia para escuchar, ¿cierto? En audio, ¿cierto? Hablada y dramatizada. Bueno, mientras usted está ahí haciendo el oficio, usted está escuchando. Esa palabra lo va limpiando, lo va sanando, le va quitando tantas cosas, tantos malos hábitos, tantos miedos, tantas cosas. La palabra de Dios lo va a limpiar porque es pura y es fiel. Y se cumple esa palabra, hermano. Se va a cumplir. Va a cumplir el propósito de Dios. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Ahora, dice ahí el siguiente renglón. Ya vamos a acabar. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Puro significa limpio, sin mancha, sin engaño. O sea que la palabra no engaña. Alumbra los ojos, nos deja ver la realidad. A veces no nos damos cuenta por dónde vamos caminando. Usted va en su vida cristiana y usted abandonó la palabra. Cuando usted se da cuenta, usted está perdido. Se salió del camino, no sabe por dónde va, pero la palabra de Dios alumbra los ojos y le va a mostrar por dónde va y en qué condición se encuentra en este momento. Cada vez que leo la palabra de Dios, ella me deja ver en qué estado estoy, porque ella me alumbra. Ella me muestra. Yo puedo pensar que estoy bien, pero cuando yo empiezo a leer la palabra, uy, no, estoy pero lejos, me desvié. Porque la palabra de Dios alumbra los ojos para no desviarnos. El Señor le escribió a una iglesia, no sé si ustedes se acuerdan, una iglesia de Apocalipsis, donde el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe qué ha pasado con esa iglesia? Había perdido el horizonte. Había perdido el norte. Ellos se habían dedicado al trabajo, a hacer dinero, a ser ricos. Por eso casi no hablamos de prosperidad, porque nos desenfocamos, hermano. Esa es la verdad. Aquí usted no nos va a escuchar hablar predicaciones de prosperidad, porque nos desvía. Esta iglesia se había desviado. Y el Señor tiene que decirle, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Había perdido el horizonte, estaba ciega, estaba desnuda, pobre a pesar de que tenía dinero, pero había descuidado su amor por la palabra de Dios.
se había dejado abandonar respecto a la palabra de Dios, había perdido la pasión y se había convertido en una iglesia tibia, en una iglesia sin propósito, una iglesia que no podía ver las maravillas de Dios. Se había desenfocado, habían dejado de vivir en santidad y lo único que le interesaba a esa iglesia, mostrarse que era una gran iglesia. Eso era lo único que le interesaba, mostrar todo lo que tenían, los avances, la tecnología, el dinero, todo lo que ellos tenían. Pero habían quedado como ciegos, porque habían abandonado la palabra de Dios. Porque lo único, hermano, que abre nuestros ojos y nos deja ver nuestra verdadera condición es la palabra de Dios. Si no podemos ver, no podemos caminar. Si no podemos caminar, no podemos avanzar. Así usted crea que va caminando. Dijo una vez un pastor, hace muchos años, dijo, hay hermanos que creen que van para arriba y se van hundiendo mar hacia abajo. Están hundidos, están muertos y no se dieron cuenta. Así puede pasar con usted, conmigo o con una iglesia. Qué peligro, hermano, dejar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos abre los ojos para no caer en herejías. Hay personas que están en una iglesia, pero como descuidan la palabra de Dios, llega una herejía, ¡pum!, se los lleva. Facilito. Escuchan algo y de una vez corren. ¿Sabe por qué? Porque no tienen sus ojos abiertos. Y la palabra de Dios es pura, es limpia, que alumbra los ojos, para que no nos desviemos del camino del Señor. Quiero invitarlos para que este año le demos prioridad a la palabra de Dios. Yo ya la empecé a leer nuevamente toda la Biblia este año. Ya comencé. Comencé a leer 4 capítulos diarios. Y le cuento todo lo que el Señor me está enseñando. Todo. Eso es algo asombroso. Es asombroso lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Pero no lo vas a experimentar si no lo practicas. ¿Quiere tener un cambio en su alma? Hay cosas que no deben estar en su corazón. Hay cosas que no deben estar en su vida. Mire, toda esa rebeldía, envidia, egoísmo, ¿sabe qué es eso? Falta de la palabra de Dios. Egoísmo, celos, contiendas, peleas en la casa, peleas allá, mala relación con los hijos, mala relación con la iglesia, mala relación con el vecino. Todas estas cosas, ¿sabe cómo se llama eso? Falta de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios convierte el alma. Y para los jóvenes que viven en su fantasía, que creen que el sexo lo es todo, están lejos de la realidad. Pero lejos es lejos. Cuando la palabra de Dios comience a entrar en el corazón, se van a dar cuenta de la realidad de Dios, de la realidad de la vida. Quiero animarlos a que empecemos a leer la Biblia. Si no puede leer, escúchela. No tanto escuche mensajes, porque hay hermanos que se la pasan escuchando mensajes y se llenan de confusión, porque escuchan una cosa acá y por allá escuchan otra. No hagan eso. Si usted está aquí en esta iglesia, hermano, escuche la palabra de Dios, los mensajes acá. A no ser que esos mensajes sean, escúchelos. Pero si no, no escuchen, no, se confunden. Pero sí lea la Biblia, porque la Biblia le va a alumbrar los ojos. Sí le va a enseñar, sí lo va a convertir. Un mensaje no nos convierte, ¿sabe por qué?
Porque un mensaje, uno puede decir muchas cosas que no son de Dios. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, yo a veces comparto cosas, pero me gusta compartir muchos textos de la Biblia. Y yo los comparto y digo, ¿quién puede refutar esto? Nadie. Pero cuando yo escribo algo que es mío, ¡pum!, refutan. Pero ¿quién puede refutar la palabra de Dios? Nadie. Es infalible. ¿Cuántos quieren darle lugar a la palabra de Dios este año? Yo le quiero dar lugar a la palabra de Dios. Únase conmigo, levante su manito y vamos a decirle, Señor, yo sé que tu palabra me puede convertir. Yo sé que tu palabra me puede mostrar la verdadera condición en que estoy. Yo sé que tu palabra me puede alumbrar el camino. Me puede hacer sabio para tomar decisiones. Decisiones correctas. Decisiones sabias, coherentes, que me generen un desarrollo espiritual. Señor, aquí estamos como iglesia, nos presentamos, amado Padre. Que este año sea un año de la palabra, un año de darle importancia a la palabra y que la palabra sea implantada en nuestro corazón para que produzca el fruto de Dios. No lo que yo quiero hacer, no mis planes, no mis decisiones, no mis sueños, sino el sueño de Dios. Que produzca en mí el fruto de Dios en mi vida, convertir el alma. Señor, queremos darle prioridad a tu palabra y cosas extraordinarias vamos a ver este año en nuestras vidas. Cosas maravillosas, cosas grandes, cosas preciosas en nuestro corazón. Cosas grandes sucederán. Porque vamos a darle el lugar a la palabra de Dios. Es el único y lo único que nos puede transformar. No hay nada que nos pueda cambiar. No hay nada que pueda convertir nuestra alma tan profundamente y tan certeramente como tu palabra. Señor, aquí estamos. Ayúdanos. Tenemos una meta, Señor. Poder leer la Biblia en un año como iglesia. Señor, ayúdanos a que todos podamos estar en esta meta, en este objetivo. Veremos vidas cambiadas, vidas transformadas. Veremos una iglesia rebosante de gozo, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena, Señor, de tu sabiduría, porque le daremos lugar a la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos tu propósito y tu verdad. Este es un año de la palabra de Dios. Amén. Hermano, dígale al que está al lado suyo, este es un año de la palabra de Dios. Vamos a darle lugar a la palabra. Por encima de todo. Si usted va a terminar cansado en la noche, lea la Biblia en la mañana. Lea la Biblia. Estudie, memorice, reflexione sobre ella. Y Dios hará grandes cosas. La bendición del Señor sea sobre cada uno de nosotros. La paz, el gozo y la protección de Dios sea multiplicada. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Veremos el poder de Dios. Amén.